Bien. Bueno, vean, el primer tema del curso tiene que ver con conceptos básicos que ustedes tienen que conocer sobre la materia de la evaluación de impacto ambiental. ¿Ok? Algunos temas importantes, técnicos que deben de conocer como parte del vocabulario de la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental vamos a ver, es un método, una metodología que aplicamos todos los que estamos en este tema para evaluar el impacto que genera un proyecto sobre el medio natural y algo muy importante sobre el medio social, ¿verdad? El tema social no deja ser parte importantísima dentro de este proceso y cuidado, una de las más delicadas y complicadas dentro de este proceso. Entonces, por eso alguien de ustedes habló del tema social y aquí tenemos que saber que el tema social es muy, muy importante. Pues el tema uno se llama marco conceptual de la evaluación de impacto ambiental. A veces se nos olvida eh, cuál es nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Como ingenieros forestales. Y el objeto de estudio es el medio ambiente. Y cuando hablamos de medio ambiente, volvemos a lo mismo, son los tres componentes. El componente biológico, llamémosle biológico, porque vamos que el natural se divide en dos, el biológico y el físico. ¿Verdad? El suelo es un tema físico, un componente físico. La flora, la fauna es un componente más biológico, pero también está el componente social. Entonces, el medio ambiente es importante volver a retomar qué es en sí el medio ambiente. El medio ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y un momento determinado, que influye en la vida material y psicológica del ser humano y en el futuro de generaciones venideras. Okay. Entonces aquí vuelvo a retomar que en sí el medio es lo que nos rodea y en este caso, en el proceso de evaluación de impacto ambiental, es el medio que rodea ese proyecto en específico y es el medio que va a ser influenciado por ese proyecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo voy a construir un mall, un centro comercial grande, entonces yo tengo que determinar cuál va a ser en esa propiedad y en sus alrededores el medio que puede ser afectado, social, biológico y físicamente. ¿Ok? Hasta ahí está todo claro. Entonces, cuando hablamos del medio biológico, hablamos de principalmente flora y fauna, pero a veces lo vemos tan sencillo como flora y fauna, pero dentro de todos estos ecosistemas hay muchas variables. Por ejemplo, hay ecosistema terrestre, hay ecosistema aéreo y hay ecosistema acuático. Principalmente en este país, ¿verdad? Desde el punto de vista biológico somos un país muy complejo, que quiere decir muy diverso. Entonces, tenemos que conocer mucho los medios que nos rodean. No es lo mismo el medio ambiente biológico que rodea toda la zona de Guanacaste que toda la zona atlántica, ¿cierto? O la zona norte o la zona sur. Todos tienen componentes muy particulares y entre los ecosistemas hay componentes muy particulares que hay que conocer. Y a veces la universidad, no solo la universidad los da, ¿verdad? Solo el conocer poco a poco es donde nos enteramos qué es lo que hay en nuestro medio. Yo les puedo decir que dentro de mis 20 años de trabajo, por dicha, he tenido la ventaja de conocer prácticamente todos los rincones de este país y todavía falta, ¿verdad? Todavía me falta, pero lo bonito de esto es que cuando usted le hablan de cierta área, usted ya se imagina ese medio que lo rodea. Si ustedes me dicen, mira, es que el proyecto que se va a construir es en Puerto Viejo, ¿verdad? Entonces usted ya se imagina cuál es el medio biológico, físico, ya usted puede decir el tipo de suelo que hay.
Yo, por ejemplo, cuando me hablan de eso, le digo, bueno, me interesaría saber primero si es bosque, hay humedales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un área donde llueve mucho, donde los suelos en muchos sitios son hidromórficos, o sea que son suelos inundables, y es un área tan diversa y el clima es tan diverso que hay mucha posibilidad de que las áreas sean bosque. Entonces ya usted más o menos se imagina el panorama y el medio a lo largo del tiempo que uno ha recorrido, pero también tiene que haber toda una base técnica científica que nos ayude a poder caracterizar esas situaciones. Por lo general, el medio biológico lo estudian tanto biólogos como ingenieros forestales, principalmente, y las ramas que los contienen. Por ejemplo, hay biólogos especialistas en aves, por ejemplo, o hay gente especialista en humedales, o hay gente especialista en mamíferos, etc. Hasta aquí todo claro. Sí. Sí, Por ejemplo, ¿quién puede estudiar la parte marina? ¿Quién estudia? ¿Y qué hay que estudiar en el ecosistema marino? ¿Y a causa de qué proyecto yo tengo que estudiar el ecosistema marino, por ejemplo? Un biólogo marino o bióloga marino, Ajá. biólogo. Y las poblaciones de fauna o de flora también que hay en los ecosistemas, Ajá. cómo se pueden ver afectados, no sé, peces, corales. ¿Cómo se pueden ver afectados? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué se pueden ver afectados? Oh, ok, no sé, y puede ser por contaminación de construcciones Okay. o por, no sé, tránsito de personas o sí, tránsito, como que intervienen, entonces, no sé. Ok. Y eso es lo que también tenemos que empezar a imaginarnos, ¿verdad? Porque a veces nos hacemos expertos nada más en decir lo que hay, pero no lo que puede pasar. Vamos a ver, ¿por qué? Vamos a hacer exámenes orales. ¿Por qué los humedales son tan importantes? ¿Cómo se, y qué es lo que hay que proteger de un humedal? Son sitios clave para la reproducción de algunas especies, reproducción y alimentación, como para partes de sus ciclos de vida, que son como lugares que tienen lo necesario específico para muchos animales, muchas especies, como aves, Ajá. peces. Y un manglar, por ejemplo. Un manglar es un humedal, ¿verdad? ¿Por qué son tan importantes los manglares? el carbono que capturan, ¿Qué más? Algo todavía más importante que eso, que no es no, muy importante. bueno, no sé si como dentro de los humedales en general también entra, sí, como decía Cata ahora, que también están como varias especies y demás, pero que también son como de importancia, sí, para la economía de las personas que viven en las cercanías y así. Muy bien. Ajá. O sea, tiene que ver con un tema de reproducción que le permite al ecosistema mantenerse sostenible en el tiempo y que a la vez en ciertas áreas es parte de la economía, porque es donde se reproducen especies que son alimento para cierta población y que es el sustento económico de mucha población. Por ejemplo. Entonces vean la importancia de esto y el por qué hay que proteger ciertos ecosistemas que por su fragilidad, por ejemplo, los humedales son ecosistemas muy frágiles porque fácilmente pueden ser desaparecidos. Un manglar donde el sedimento llegue y se cambie las condiciones físico-químicas de las aguas que lo hacen mantenerse o crecer, ya cualquier modificación puede hacer que se desaparezcan poco a poco. Y eso va generando un encadenamiento negativo de los impactos, ¿verdad? Una secuencia de impactos
directos, indirectos, que va a afectar a otros componentes. ¿Qué otros componentes qué es? Bueno, ustedes dicen que el manglar no es lo que absorbe, sino lo que mantiene de carbono. O sea, ¿cómo se llama? Es un sumidero, ¿verdad? Y es como decir una caja, ¿verdad? Llena de carbono que la tenemos ahí guardada, ¿verdad? Y la retenemos, que en el momento que no exista, ¿qué pasa con ese carbono? Todas las especies, ¿verdad? Que se generan. Entonces, esos son ecosistemas que hay que mantener, que hay que cuidar. Y es la importancia de conocer el por qué, no simplemente porque una norma nos lo diga, o simplemente porque la legislación dice, no, hay que delimitarlos, hay que protegerlos. Bueno, ¿por qué? Entonces hay que hacerle entender tanto a un desarrollador como a una población del por qué es importante proteger el medio ambiente que nos rodea. No simplemente hacerlo porque es una moda, o simplemente porque nos lo dice una norma, o simplemente porque nos lo dice el vecino. No, mucho menos nosotros. Tenemos que tener las bases técnicas científicas para entender y hacer entender a la gente eso. Eso es parte de lo importante. Y uno va aprendiendo poco a poco más de los beneficios que genera. Beneficios como el paisaje, ¿verdad? Los humedales principalmente es que generan espejos de agua. La importancia es también que es en las zonas de paso de muchas aves migratorias. Si ustedes ven en esta imagen, la de la izquierda, la de la derecha abajo, ¿verdad? Es un espejo de agua, por ejemplo, Palo Verde es uno de los humedales más importantes en el país, incluso no solo en el país, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque muchas aves del sur van hacia el norte y viceversa, y pasan por estos humedales y son sitios donde ellos bajan a descansar, a comer, ¿verdad? Porque ahí está su comidita, y la única forma de ellos ver es cuando ven los espejos de agua. Lo que está pasando en Palo Verde es que incluso esos espejos de agua se están perdiendo por el crecimiento de especies que son invasoras, como ¿verdad? Como, el nombre está. La tifa. La tifa, gracias. Como especies como la tifa, que lo que hacen es que eliminan los espejos de agua. Entonces eso hace que las aves no puedan ver. Entonces, que cuando usted va a Palo Verde, ¿qué es lo que ve? Los arrozales llenos de aves. ¿Por qué? Porque las aves al encontrar espejos de agua en los arrozales, bajan ahí y ahí se comen los bichos. El problema es que son aguas que en muchos casos son contaminadas. Tienen fertilizantes, que tienen agroquímicos, sedimentos, etc. Entonces, bueno, por eso es que uno dice, bueno, porque estamos viendo el tema medio ambiente. Si ya eso desde la escuela lo vemos. Bueno, porque a veces se nos olvida la importancia y el por qué estamos protegiendo el medio ambiente, ¿verdad? Y no solo el medio biológico, el medio físico es importantísimo. Las aguas, por ejemplo, de los ríos, lagos, volvemos al tema de los humedales, de los mares, es importante mantenerlas limpias. Entonces, por lo general, mucho de los residuos sólidos, líquidos, ¿verdad? Van a dar a nuestros ríos, a nuestras aguas, tanto superficiales como subterráneas. Entonces, parte importante de nuestra función es, mediante el proceso de evaluación de impacto ambiental, es cómo esos contaminantes, esos sedimentos no lleguen a nuestras aguas. Y tratar de mantener las aguas lo más depuradas posibles. El aire también. El suelo es muy importante, ¿verdad? Con los efectos de los movimientos de tierra, con las erosiones, con las cárcavas que se forman, todo eso. Entonces, es importante entonces conocer que hay un medio biológico, hay un medio físico y hay un medio social, ¿verdad? O llamémosle medio sociocultural. Entonces, por ejemplo, bueno, yo les cuento que últimamente estoy trabajando mucho en obra pública, en procesos de evaluación y en procesos de seguimiento de obra pública. Por ejemplo, en la rotonda que está en Guadalupe, que se está construyendo un paso de nivel, nosotros somos los regentes ambientales y tenemos que darle seguimiento a la parte ambiental. Ahora usted dice, bueno, es en puro centro San José, ahí no hay área biológica. Bueno, pero la gente, el tema de la gente, por ejemplo, el polvo que genera eso, el ruido que genera eso, ¿verdad?
no dejan de haber hidrocarburos. Entonces nosotros tenemos que estar cuidando cualquier derrame, cualquier queja por ruido, cualquier queja por polvo, ¿verdad? Todo eso son afectaciones a la parte social que la evaluación tiene que ver. Entonces, esta parte es importantísima, importantísima. Ok. Entonces, todo eso ¿hacia qué va? Hacia que nosotros tenemos que lograr que con el proyecto se logre mantener la calidad ambiental existente. ¿Ok? Y la calidad ambiental tiene que ver con, digamos, lo que hay actualmente. Si una zona es muy limpia, muy pura, etcétera, bueno, lo que hay que mantener es que esa zona siga siendo así, o por lo menos lo más que se pueda. Incluso, lo bonito de esto es que también hay lugares que ya todos están contaminados, principalmente en nuestras áreas urbanas, y que con el proceso de evaluación de impacto ambiental y con el proyecto hasta logremos que el área sea mucho más limpia, mucho mejor ambientalmente. Y vieras que ha pasado muchas veces. Por ejemplo, nos ha tocado proyectos donde ahí son áreas deforestadas, áreas con los ríos sucios, áreas sin árboles en las áreas de protección, etcétera. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, además de evitar que se dañe más el ambiente, hacemos procesos de reforestación, ¿verdad? Hacemos procesos de limpieza de los ríos, hacemos un proceso de mejora de la infraestructura de la zona, ayudando a la comunidad. Entonces, más bien el proyecto llega a generar mejoras en la calidad ambiental. Por ejemplo, ahí entran los procesos de compensación. Esos procesos de compensación lo que hacen es que compensan de que los impactos que el proyecto genera, el mismo proyecto los compensa con otras acciones. Incluso a veces esas compensaciones son tan fuertes que superan totalmente el impacto que generó y el medio que había se mejora considerablemente. ¿Queda claro lo que les expliqué ahí? Sí. Sí. Ok. Porfa, si tienen dudas, de una vez, ¿verdad? Esa es un poco la idea. Después otro tema importante es saber cómo está el medio ambiente, si hay algún deterioro en el medio ambiente, ¿verdad? Como bien sabemos, el deterioro en el medio se ha venido dando desde los años 60 para acá, 70 para acá, que es cuando empieza a desarrollarse más y desarrollarse más, a haber más cambio de uso del suelo, a aprovecharse más los recursos, ya entra procesos de minería, ya hay construcciones de calles, construcción de edificios, construcción de casas. Todo eso tiende a generar un deterioro en el medio ambiente siempre y cuando no se tomen los cuidados correspondientes. Desgraciadamente, la normativa y la legislación ambiental llega muy tarde, entre comillas, ¿verdad? ¿En qué sentido muy tarde? En que ya cuando entra la ley orgánica del ambiente, ya muchos proyectos se han desarrollado, ya mucha obra se ha realizado, y entonces muchos proyectos no fueron evaluados, ¿verdad? Ya la tarea hoy día es que con gobiernos locales, muchos proyectos se pongan en orden. Y se ha hecho. Desde que salió la ley y en los últimos aproximadamente 10 años se han venido trabajando en procesos de mejora en muchos de los proyectos. ¿Gracias a qué? A mucha normativa que tiene Costa Rica. Por ejemplo, a nivel de salud hay mucha norma que, valga la redundancia, normaliza el manejo de las aguas residuales. Me tocó ver una granja porcina en Guapiles, que era increíble, ¿verdad? Las granjas porcinas, si ustedes hacen un diagnóstico específico de las granjas porcinas existentes en este país, la mayoría están a la par de un río. Y usted dice, qué ilógico, ¿verdad? O sea, todos los contaminantes y a la par de un río. ¿Por qué a la par de un río? ¿Por qué? Porque antes no se manejaban los proyectos con plantas o sistemas de tratamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Que todas las aguas iban contaminadas, iban al río. Es increíble eso, pero así sucedía. Desde tiempos atrás empezaron a darse los temas de protección al medio ambiente y se exige a todo proceso agroindustrial o industrial
tener sistemas de manejo de aguas residuales, aguas negras o aguas industriales o aguas de sustancias peligrosas, etc. Entonces, ahora no hay industria o actividad productiva que no cuente con un sistema de tratamiento, o sea, una planta de tratamiento. Y está la Dirección de Aguas y el Ministerio de Salud, que son la Dirección de Aguas del MINAE, del Ministerio de Ambiente y Energía, y el Ministerio de Salud controlan que esos sistemas de tratamiento de aguas residuales cumplan con los parámetros que establece la ley actual. Para eso está la Ley de Salud Pública y para eso está también el reglamento de vertidos de aguas residuales, que lo estableció en MINAE. ¿Okay? Entonces ven que es importante conocer el medio para saber si se va a seguir deteriorando en sí, ¿verdad? O si no estaba y se va a deteriorar y cómo hacer para que no pase esto. ¿A qué le llamamos contaminación? Que es importante saber cuándo un proyecto contamina o no, o cómo saber si un proyecto va a contaminar o no. Entonces, la contaminación, lo que hay que saber es que es la introducción, ¿verdad?, al medio ambiente de cualquier agente físico, químico, biológico que provoque alguna modificación que perjudique el medio ambiente. ¿Qué ejemplos tenemos de contaminación? Deme ejemplos. Contaminación por residuos sólidos como los que se producen en la casa. Ok. Em, ¿Qué contaminan? ¿Perdón? ¿Qué contaminan? El agua, el suelo, también el aire, porque cuando ya empiezan como a descomponerse, comienzan a soltar gases o olores. Ok. Eh, ¿Qué otro tipo de contaminación, Anthony? Bueno, yo creo que, por ejemplo, muchos de los residuos van a dar como a los ríos y estos últimos van a dar al mar. Ok. Entonces, creo que los mares son como uno de los principales afectados por ¿Cuáles residuos? como residuos sólidos y residuos químicos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de contaminación? Por ejemplo, el aire. por agroquímicos Muy bien, por en agroquímicos. los cultivos. Los agroquímicos, ¿qué contaminan? Bueno, el aire pueden afectar a especies animales también que estén cerca o que pasen por ahí, como los polinizadores o otros. También en el suelo, el agua y también de los alimentos, que al final también terminan siendo perjudiciales para las personas que lo consumen. Ok. Profe, ¿Sí? yo más bien tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando se habla de contaminación sónica o sonora, al final eso es alguno de estos agentes como físicos, químicos o biológicos. E igual eso se considera también como en las evaluaciones de impacto ambiental. Claro, ¿qué contamina el ruido? ¿Qué contamina el ruido? El ambiente. Y a las personas y a los animales, probablemente. La Como contaminación. la salud, no sé, es que por eso siento que es todo confuso. No, está bien. No hay nada confuso. Es que es mucha cosa. No es confuso, es que hay mucho. ¿Verdad? Que a veces no tenemos claro si eso hay que evaluarlo o no hay que evaluarlo. Claro que el ruido hay que evaluarlo, porque es una contaminación al aire. El ruido va al aire, está contaminándose la calidad del aire.
y por ende eso va a afectar el medio humano, principalmente en salud, y también el medio biológico. Si hay cerca poblaciones de cierta fauna, etcétera, entonces puede generar migraciones y el efecto en la salud es muy grave, ¿verdad? Tal vez ustedes viven en una zona que no hace ruido y tal vez no tienen ese panorama, pero hay gente que vive constantemente el ruido y afecta psicológicamente, afecta físicamente, ¿verdad? Al oído. Hay una afectación importante. Entonces, viendo ese panorama y me aprovecho de este término de confuso, no es confuso, es que es mucho. Entonces, cuando hablamos de contaminación, tipos de contaminación, podemos dividirlo más bien en contaminación y el componente. Entonces, por ejemplo, contaminación al aire. Ahí, entre la contaminación al aire, podemos hablar de afectación por agroquímicos, por generación de gases de efecto invernadero que liberan industrias, los vehículos, la quema de materiales de desecho, ¿cómo se llama? Procesos de obtención de energía donde hay liberación de gases, la aplicación de agroquímicos, ¿verdad? Todo eso que genere una afectación, una modificación al aire es lo que llamamos contaminación del aire o contaminación atmosférica, ¿verdad? Todo eso hay que tomarlo en cuenta cuando se desarrolla un proyecto. Por ejemplo, contaminación del agua. Todo vertido que llegue al agua, ¿verdad? Que no sea tratado va a ser contaminación, ¿verdad? Porque digamos que es muy, muy difícil, ¿verdad? Tendríamos que no existir en este planeta para decir que no vamos a impactar al agua a un 100%. ¿Por qué? Porque en el momento que construimos nuestras casas, ya ahí estamos, ya con solo el hecho que vivamos ahí, ya vamos a generar cada vez que uno jala la cadena del excusado, cada vez que uno abre la llave del lavamanos, de la pila para lavar, la pila para lavar platos, todo lo que vaya por ese huequito que se va ahí ya es un agua residual, ¿verdad? Que se divide en aguas negras, aguas jabonosas o aguas grises, ¿verdad? O aguas de tipo especial que ya dependen del tipo de acción o actividad industrial. Toda esa agua va a dar a un sistema de tratamiento que así es como debería ser, pero sabemos muy bien que no todo es así. Todavía a estas alturas, y se los digo porque me ha tocado trabajar con muchas municipalidades en procesos de análisis y verificación de focos de contaminación. Los últimos que hemos hecho, hemos hecho en San Rafael de Heredia, con ríos como el río Bermúdez, río Pirro, ¿verdad? Que son ríos que están muy poblados en sus márgenes y nos hemos encontrado gran cantidad de salidas de aguas grises, aguas negras incluso, imagínense. ¿Qué quiere decir? Que la casa va directo el agua negra para el río, va directo de agua gris al río. Me lavo las manos y ahí va el jabón al río, sin ningún tratamiento. Y eso es fatal. Entonces, hemos hecho todo un diagnóstico y ahora está el Ministerio de Salud junto con la MUNI, visitando casi que casa por casa, haciendo verificación de eso para que resuelvan el problema, ¿verdad? ¿Qué es lo ideal? Que todas esas aguas vayan a un sistema de tratamiento, que sea verificado y controlado. Eso es lo ideal. Pero todavía estamos un poquito largos para llegar a lograr eso. Después, otros tipos de contaminación, hay contaminación al suelo, contaminación sónica o acústica, como estabas hablando, contaminación lumínica, que la gente a veces no le presta atención. Por ejemplo, me tocó trabajar mucho en la zona de Camaronal, que querían desarrollar proyectos allá por Punta Islita, en Guanacaste, en Andayure. Camaronal es un refugio donde ahí llegaba tortugas. Entonces, se quería construir un proyecto detrás del refugio y ahí determinamos un procedimiento para que todo lo que son construcciones que den frente a la playa, la parte lumínica sea diferente, que sean luces de baja intensidad, que sean luces que no den hacia el mar, sino que den hacia el proyecto, que sean luces por sensores y el tema del ruido, etc. Un trabajo muy fuerte en conjunto con el MINED para que los impactos que se puedan generar sobre la fauna
silvestres sean mínimos, muy bajos, ¿verdad? Porque la luz puede afectar la trayectoria de las tortugas cuando llegan a desovar o cualquier otra especie de fauna. Por ejemplo, la contaminación visual o paisajística también es un tema importante, ¿verdad? No es lo mismo que usted tenga su casita en la montaña y tenga su montaña al frente y de pronto otro le construyan un edificio de 5 pisos, ¿verdad? Totalmente en contra de todo, todo el paisaje actual, ¿verdad? Que se genera. Eso puede ser un impacto ambiental importante. Ok. Entonces, viendo este panorama, y ahora sí vamos a ver qué es la evaluación de impacto ambiental. Como les dije, la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento, ¿verdad? En el cual se recoge toda la información y el análisis, ¿verdad? ¿Para qué? Para predecir qué es lo que va a suceder cuando el proyecto se haga. Y esa es la función de un evaluador, decir, bueno, el proyecto se va a construir y va a haber una afectación en el suelo por tal razón, o sea, una afectación en el aire, en el agua, así, así, así. Ok, entonces ya cuando tenemos claro cuáles son todos los impactos del medio, vamos a hacer toda una propuesta para mitigarlos o compensarlos. Eso es parte de la evaluación de impacto ambiental, ¿verdad? Y si lo vemos desde el punto de vista esquemático, todo inicia con un proyecto, por eso les digo, los que estamos metidos mucho en esto, tenemos que empezar a empaparnos un poco en los diferentes proyectos, qué implica un proyecto, cuánta gente, cuánta área, cuánta construcción. Y eso en el tiempo uno va conociendo. Por ejemplo, me ha tocado trabajar en carreteras, en edificios, en marinas, he trabajado en proyectos agrícolas, piñeras, granjas porcinas, granjas avícolas, industria en zonas francas, ya sea cualquier tipo de industria, como industria de papel, industria química, industria... O sea, me ha tocado ver todo tipo de proyectos donde usted dice, pero ¿cómo hace uno para conocer todos los proyectos? ¿No? Y siguen saliendo nuevos proyectos. Ahí lo ideal es empezar a conocer y a estudiar cada proyecto, cómo se desarrolla, y para eso está el encargado del proyecto que le explica a usted qué implica cada proyecto y cómo se desarrolla, ¿verdad? Perdón. Entonces, una vez que tenemos conocimiento del proyecto, lo que viene es determinar si efectivamente se requiere evaluar ambientalmente o no, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes no han visto, o no sé, en la casa en la que ustedes viven, ustedes no se acuerdan haber evaluado ambientalmente la construcción de la casa, ¿o sí? ¿Verdad que no? Difícilmente una casa esté sujeta a... Ahora, el residencial, el condominio en sí, sí va a estar sujeto a un proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de 100 casas, 150 casas, que van a haber calles, va a haber planta de tratamiento, va a haber área verde, área, etcétera. Esos proyectos ya hay que evaluarlos. Pero proyectos muy pequeños, no. Para eso hay una normativa, por lo menos aquí a nivel nacional, que lo vamos a ver la próxima semana, que me determina qué tiene que ser evaluado y qué no. ¿Ok? Y una vez que yo pase este primer nivel y diga, sí, tiene que evaluarse, ahora lo que yo tengo que determinar es el tipo de evaluación que yo tengo que hacer. Si es una evaluación que no es lo mismo evaluar, por ejemplo, un centro comercial con 10 locales, a evaluar un proyecto hidroeléctrico como Reventazón. Es una diferencia enorme. Entonces, en uno se requiere un estudio de impacto ambiental mucho más detallado y en el otro una evaluación ambiental más sencilla. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? De momento no, profe. No. Todo muy claro. Ya me estoy cansando de hablar yo. Ustedes saben también. Nada.
Bueno, No, todo bien. perfecto. Entonces, ¿qué criterios se utilizan para saber qué tipo de proyectos requieren de evaluación o no? Bueno, a nivel nacional hay toda una norma que la vamos a ver la otra semana. Sin embargo, es importante saber de dónde sale esa norma, o sea, por qué un proyecto requiere ir a CETENA, que es el ente que va a evaluar, y qué proyecto no. Okay, una de las principales características es la magnitud, o sea, qué tan grande es el proyecto, qué tanto abarca, ¿verdad? Lo digo, entre más grande sea la evaluación va a ser más detallada, más compleja. También tiene que ver con, por ejemplo, qué tanto se va a modificar el medio, ¿verdad? No es lo mismo una evaluación en un lote baldío, en medio de San José, en medio de Cartago, en medio de Heredia, en medio de La Juela, en cualquier ciudad, que una propiedad donde hay bosque, hay ríos, hay nacientes, hay, y por ejemplo, en la zona de Guanacaste, en la zona sur, no sé. Pero, o sea, también tiene que ver con la intensidad. ¿Qué tan intenso es ese impacto? No solo tan extenso. Después tiene que ver si hay áreas frágiles en sus alrededores o dentro del área de proyecto. También si se van a utilizar recursos no renovables que pueden, ¿cómo se llama? Pueden afectar la sostenibilidad del recurso. Si van a haber ciertos efluentes, si van a haber contaminantes muy importantes, químicos, hidrocarburos, etcétera. Si hay algún riesgo a la salud pública, si hay que reubicar poblaciones, ¿verdad? Por el proyecto, entonces hay un impacto social muy fuerte, ¿verdad? O cualquier modificación importante en la parte social, económica. Después, un término muy importante dentro de todo este proceso es el inventario ambiental, que es más o menos lo que vimos al principio con el medio ambiente. El inventario ambiental es hacer un inventario de todos los medios que existen dentro del área de proyecto o en sus alrededores. Entonces se hace un inventario, una lista de todos esos componentes desde el punto de vista físico, químico, biológico, cultural y socioeconómico, como podemos verlo aquí. Entonces, cuando hablamos de revisar desde el punto de vista físico, químico, vemos temas como suelo, la geología, la topografía, los ríos, ¿verdad? Etcétera. Y después, desde el punto de vista medio biótico, vemos temas como flora y fauna, el medio cultural, ¿verdad? Toda la parte social, histórica, arqueológica, la parte arqueológica que es sumamente importante. Y la parte económica más, dentro de la parte social, tiene que ver con empleo, qué hace la gente, ¿verdad? Cuáles sus actividades económicas más importantes, etcétera. Es muy diferente la parte cultural que la parte socioeconómica, ¿verdad? Porque la parte cultural es más en sí un poco la estructura de la población, cuál es su historia, ¿verdad? Si tiene sitios culturales importantes, si hay sitios arqueológicos importantes. ¿Okay? Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Es que, bueno, no sé, ¿cómo, cómo se hace para que un proyecto llegue, o sea, a Setena? ¿Cómo, cómo hacen eso? Ah, ¿Para que llegue o para ir a Setena? bueno, digamos, como que si una persona quiere hacer un proyecto, no sé, como usted mencionaba antes, un condominio, entonces, o sea, cómo hace para que llegue a Setena, para que ya luego empiece como todo el proceso de la evaluación y así? Ok, eso lo vamos a ver de hoy en 8. Si te parece, lo dejamos para hoy en 8, porque lo vamos a ver bien detallado. ¿Verdad? Porque vamos a ver todo el proceso desde que entra hasta que sale y cómo entra, ¿verdad? Por eso les Ujú. digo que hay toda una normativa que me determina qué proyectos van a CTN y qué proyectos no. Y entonces ahí Y vamos la, a ver todo eso. Ajá. perdón, y la persona, digamos, a la que se le hace, bueno, la persona o la empresa encargada del proyecto y así, o sea, no tienen que pagar nada en ningún momento por todo el proceso de la evaluación de impacto ambiental. Claro que sí, un montón. Sí, ah, ok. Sí, para eso estamos. Pero, pero digamos, si la persona como que no,
bueno, no sé si es, o sea, si ha pasado o si ha tenido algún caso así como que no pueda, o siempre pueden. No sé si No sea estoy, viable, que no sea viable. ajá, sí, digamos que no les sea viable pagar tal vez en ese momento o Ah, algo así. vamos a ver, ahí sí te voy a explicar un poco. Todo desarrollador en este país tiene que saber que hay una normativa y tiene que saber que dependiendo del proyecto, tiene que ir a Setena. Su pregunta es muy válida, no es que no quiera contestarle, ¿verdad? Porque es importantísimo, pero la próxima semana vamos a ver todo esto. Pero digamos, para adelantarte un poquito, todo desarrollador tiene que saber que hay que cumplir con el proceso de viabilidad ambiental, a menos de que la norma no se la pida por el tipo de proyecto. Pero, por ejemplo, si vos vas a construir, vamos a ver, voy a poner dos ejemplos extremos. Si vos vas a construir, el ICE va a construir el proyecto hidroeléctrico Reventazón que vale millones de dólares, jamás puede asumir de que no requiere una evaluación de impacto ambiental y que su evaluación de impacto ambiental no va a costar menos de $150,000. ¿Ok? Estamos, y puse un valor ahí bajo. ¿Ok? Una carretera, para darle un dato exacto, la carretera que va a Limón, ¿verdad? Ustedes saben que la están ampliando también. Sí, la ruta 32. Esa carretera que ampliaron, se tuvo que hacer un estudio de impacto ambiental y ese estudio de impacto ambiental costó, porque lo sé, $200,000. $200,000 son 120 millones de colones. O sea, te estoy poniendo un dato alto, hacia lo alto. Entonces, para que vea lo que vale un estudio de impacto ambiental. Y si ya vamos a casos más pequeños, hablemos de un condominio de 15 casas, un ejemplo. Es un proyecto relativamente pequeño, ¿verdad? También tienen que saber que tiene que ir a Setena, porque por tamaño, construcción, por el tipo de impacto que genera, y una evaluación que tal vez no es un estudio tan grande como un proyecto hidroeléctrico, una carretera, es más pequeño y esos instrumentos los vamos a ver de M8, pero te puede costar $7,000, $8,000. Estamos hablando de 4 a 5 millones de colones hacer todos los estudios para que Setena te pueda aprobar la viabilidad ambiental. Y es un requisito que tiene que cumplir, no es que, bueno, me la voy a jugar y todo, porque se la juega. Igual cuando llega a la municipalidad a pedir el permiso, la MUN le dice, ¿y la viabilidad ambiental? Ah, no la tengo, ni no puede construir. Así de sencillo. Ok, Entonces, es gracias. importante que el desarrollador sepa que dentro de su presupuesto tiene que tener dos cosas. Uno, la viabilidad ambiental y dos, el tiempo que dura la viabilidad ambiental, porque esa es otra. Y me he topado muchos casos donde no tienen la plata, a tu pregunta. ¿Por qué? Porque no la habían planificado. Casualmente de la mañana tuve una reunión con un amigo, que por ser amigo le estoy ayudando, ¿verdad? Pero le dije, huevón, perdón la expresión. ¿Cómo es posible que usted va a hacer un proyecto y no sepa que tiene que tener viabilidad? Pues resulta que ya él tiene todo para empezar a construir y todo y no tiene la viabilidad ambiental. Entonces se va a atrasar 2, 3 meses por no tomarlo en cuenta en su momento y va a tener que sacar de su bolsa, pongámosle un monto ahí, $2,000, $3,000, ¿verdad? Que no lo tenía planificado. ¿Sí? ¿Sí te queda claro? Sí, muchas gracias. Okay, con mucho gusto. Y mañana, perdón, la otra semana van a ver un poquito el por qué es que cuesta esto. No es que ese profe hace estudios y debe tener un montón de plata. Me ganara todo eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de que hay que contratar a un geólogo, un biólogo, un sociólogo. O sea, son profesionales que tienen que hacer sus estudios. Entonces, cada profesional tiene un monto, un costo. Entonces, todo esto tiene costos importantes. ¿Okay? Todo eso lo vamos a ver con calma. Por ahora lo que quiero ver es un poquito algunos conceptos, por ejemplo, el saber qué es un impacto ambiental, cuando hay un impacto ambiental, ¿verdad? El impacto ambiental puede ser positivo o negativo,
¿verdad? Hay impactos positivos también. Los impactos tienen que ver con cuánto, primero hay que saber si es impacto ambiental. Y para saberlo es realmente si hay una modificación significativa del medio a la hora de construir el proyecto. Por ejemplo, si yo voy a construir un edificio de 5 pisos, sé claramente que el suelo va a ser afectado, va a haber un impacto en el suelo porque voy a impermeabilizarlo, voy a haber movimiento de tierra, etc. Aire, claro, ¿por qué? Porque el aire, porque voy a generar polvo cuando haya movimiento de tierra, porque voy a generar ruido, porque hay maquinaria y la maquinaria genera gases. ¿Va a haber un impacto en el agua? Sí, resulta que hay un río cerca, entonces puedo generar sedimentación o hay hidrocarburos que pueden hacer que llegue el agua ahí, o puedo afectar las aguas subterráneas. Porque cuando nosotros evaluamos tanto los impactos de la construcción del proyecto como la operación. Eso hay que tener importante. ¿Por qué? Entonces yo me imagino la propiedad, ¿verdad? Al frente, y yo digo, bueno, ahí voy a hacer un edificio. Entonces yo me imagino la construcción, pero ¿qué pasa cuando ya la gente viva en el edificio? ¿Qué va a pasar con las aguas negras? ¿Para dónde van? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con las aguas pluviales? ¿Con las aguas jabonosas? ¿Qué va a pasar con todos los residuos? ¿A dónde los voy a llevar? Entonces, siempre se evalúa sobre construcción y operación de la actividad. ¿Ok? Y para eso es muy importante, perdón, también conocer qué es el área de proyecto y qué son las áreas de influencia del proyecto. Esto es fundamental y es importante que a ustedes les quede claro. Por ejemplo, el área de proyecto es el espacio donde se va a construir o desarrollar la obra. ¿Ok? El área de proyecto incluye toda la construcción y todas las áreas verdes, todo lo que se va a usar dentro de esa propiedad. Si yo, mi propiedad es de 1 hectárea, 10.000 metros cuadrados, y sobre esos 10.000 voy a construir todo, entonces esa debe ser mi área de proyecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a más o menos aquí a puntualizar. Entonces, digamos, si ustedes ven en esta imagen, estoy marcándole con rojo, ¿verdad? Por ejemplo, este edificio, si ese triángulo es la finca, lo usaron todo, sería el área de proyecto. Si ese triángulo mide 7.000 metros cuadrados, entonces el área de proyecto son 7.000 metros cuadrados. ¿Ok? Ahora, si por ejemplo este círculo es la propiedad, ¿ok? Y sin esa propiedad yo nada más voy a desarrollar en esta área. Entonces toda la finca mide 1 hectárea, ¿verdad? Toda la finca mide 1 hectárea. Es que un chiquito escribiendo. Entonces, pero si este pedacito de la hectárea mide 500 metros, ¿verdad? O sea, perdón, 5.000. Si son 5.000 metros, entonces mi área de proyecto va a ser solo los 5.000 metros. Pero para que solo sea los 5.000 quiere decir que yo aquí en toda esta área no voy a tocar nada. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, aunque la finca mida 1 hectárea, si yo todo lo voy a construir aquí, no voy a tocar nada absolutamente, entonces mi área de proyecto va a ser los 5.000. ¿Está bien? Entonces, en el área de proyecto es donde va a generarse el impacto principal de la obra. Pero después van a haber áreas de influencia. Si ustedes ven aquí, perdón, yo defino el área de proyecto y sobre el área de proyecto defino un radio para ver cuánto va a ser el impacto directo y después otro radio para ver cuál va a ser el impacto indirecto. ¿Ok? Cuando el impacto va a ser directo en este primer círculo va a ser el área de influencia directa y el área afuera de esta será el área de influencia indirecta. O sea, los impactos que se generen en la obra, que generen una afectación directa al entorno, eso va a ser el área de influencia directa. Y si hay un efecto indirecto, que quiere decir que afecte aquí, indirectamente aquí, entonces este va a ser el área de influencia indirecta.
Un ejemplo, digamos, en la parte social, resulta que yo voy a beneficiar un impacto directo a la población del área de influencia directa. A esta, vean aquí, a esta, por ejemplo. Toda la población que está aquí, yo la voy a afectar directamente. ¿Cómo? Les voy a dar empleo, les voy a mejorar los servicios, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Voy a regalarles un pozo para que tengan agua, etc. Pero resulta que debido a que aquí hay una mejora en la economía y en la infraestructura, resulta que aquí esta gente que vive afuera, yo voy a hacer aquí un supermercado. Ah, mira, yo me voy a hacer un taller de carros y yo me voy a hacer un restaurante, una sodita para que toda la gente que ve aquí ya tiene plata y invierta y comercie aquí, ¿verdad? Entonces resulta que el efecto directo de esta población afecta indirectamente a esta población. ¿Sí queda claro? Eso es un ejemplo de lo que es área de influencia directa e indirecta. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuánto se define como área de influencia directa y cuánto se define área de influencia indirecta? ¿Y quién lo define? Puede ser como la legislación y dependiendo como el proyecto o el entorno, Okay. ¿Alguien más? no sé. Tal vez depende como del tipo de actividad o proyecto. Ajá, ¿y quién lo define? Mm, el que está evaluando, El la persona evaluador. que evalúa, el evaluador. Ok, muy bien. Sí. Vamos a ver, no quiere decir que no puede estar normado, pero digamos, por lo menos en este país no está. Y no sería lo indicado, porque eso es algo muy relativo, va a depender mucho del entorno. Entonces, definitivamente el que lo define va a ser el equipo consultor, el equipo evaluador, y tiene que ser el equipo interdisciplinario, porque, por ejemplo, yo no como forestal, no voy a tomarme el atrevimiento de definir un área de influencia social. Para eso hay un sociólogo que me dice, mira, la afectación social va a ser este y este, ¿verdad? Entonces lo define el equipo y se define dependiendo del entorno y del proyecto. Estos son ejemplos de áreas de influencia directa y indirecta. Este es el ejemplo del proyecto APM Terminal, no sé si lo conocen, lo han escuchado. Este es el proyecto que hay en la terminal de contenedores en Limón. Este es el mar, y aquí lo que hizo fue una terminal de contenedores, ¿ok? Sobre el mar, es como ser una isla en el mar. Y esto es el área de influencia directa y este es el área de influencia indirecta. Hay un área de influencia directa que está separada. Y esa área de influencia directa es porque todo lo que van sacando aquí de arena para poder construir esto, se lo van llevando a un barco aquí y lo van expulsando aquí, que según los estudios es uno de los sitios donde afectaría menos ese sedimento que se vaya, o esa arena que se va a tirar. Este es un ejemplo de área de influencia de una carretera, ¿verdad? En este caso, esta carretera es la que va de San Carlos a Zarapiquí. Aquí me tocó trabajar en este proyecto. Esta área de influencia es la área de influencia biológica, la definimos nosotros como equipo biológico. Y aquí definimos 500 metros de la carretera, que es esto rosado. Aquí sigue todavía, esto es una parte, es una carretera de 30 kilómetros que hicieron de 4 carriles. Y aquí se me dio 500 metros de área de influencia directa y 1000 metros de área de influencia indirecta. Si ustedes dicen, bueno, ¿por qué tan poquito? Lo que pasa es que si lo vemos desde el punto de vista biológico, estas son zonas muy afectadas ya, muy alteradas. Son áreas de piñeras, potreros, etc. Entonces, la parte biológica y de fauna, de flora y fauna, ¿cómo se llama? No iba a ser tan afectada. Este es el área de influencia de un relleno sanitario en Jacó, en Garavito. Aquí este es el área de proyecto, que es la finca, donde se está haciendo el relleno sanitario.
Este amarillo es el área de influencia directa y el moradito es el área de influencia indirecta. Eso lo definimos nosotros con el equipo de profesional. Y el área social no la definimos como un radio, sino que definimos las poblaciones principales. Entonces definimos a Jacó Centro, esto es Jacó, esto es un pueblo que se llama Pueblo Nuevo, y aquí, y aquí Playa Herradura. Playa Herradura, que es otra población. Okay. Deme un segundito, un minutito. Ya, perdón. Estamos. Tuve que ir a cerrar una puerta. Ok. Entonces, hasta aquí, ¿les queda claro la influencia directa e indirecta? Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Alguna duda con esto? No. Bueno. Entonces, ¿qué sigue? Otras áreas importantes que tenemos que tener en cuenta son áreas que la normativa nos establece, por ejemplo, las áreas de protección, de acuerdo a la ley forestal. ¿Cuáles son las áreas de protección de acuerdo a la ley forestal? ¿Se acuerdan? En los ríos o quebradas o arroyos son 15 metros en zona rural y 10 en zona urbana. Ajá. También las lagunas naturales y las nacientes, que son 100 metros de radio. 100 metros de radio, muy bien. Ok. ¿Y las lagunas? Las lagunas naturales creo que eran 100 metros de radio también, No. ¿no? Está cerca. Mm, La mitad. 50. Ujú. Ok. Todo lo que son lagunas o embalses naturales o embalses artificiales del estado son 50 metros, ¿verdad? O por ejemplo, según la ley de aguas, están las nacientes que son captadas o tomas captadas para la población, son 200 metros de protección. Eso es para dar ejemplos importantes de todas las áreas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evaluamos hay que tener todo eso en cuenta, no podemos fallar, ¿verdad? Porque un desarrollador para eso nos contrata, para que nosotros le digamos, vean, usted tiene una naciente, usted tiene un río, usted tiene esto, usted tiene otro. He tenido muchos casos que por ser bosques, por ser nacientes, por ser áreas de protección no pueden desarrollar. Y ya con solo eso el proyecto no sigue, ¿verdad? Pero la gente a veces tiene desconocimiento de esta normativa y es donde nosotros tenemos que ser muy, muy conocedores de este tema, ¿verdad? Y desgraciadamente mucho está en la normativa. Entonces por eso tenemos que acercarnos un poco a la normativa del país para saber cuáles son nuestras restricciones desde el punto de vista de ciertas áreas. Por ejemplo, el decreto 31849, que es el reglamento que vamos a ver de hoy en 8, habla de áreas ambientalmente frágiles. Por ejemplo, las áreas ambientalmente frágiles son áreas
que por sus características especiales, ya sea por su capacidad de carga, que no es tan alta, por ejemplo, un manglar es un área ambientalmente frágil, un humedal, todas las zonas costeras son áreas ambientalmente frágiles, un arrecife de coral, las áreas boscosas son áreas ambientalmente frágiles establecidas de acuerdo a la norma. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque las limitaciones de desarrollo son mucho más altas conforme nuestras áreas tienden a ser frágiles. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos un mapa de todas nuestras áreas silvestres protegidas, de Costa Rica está lleno de áreas ambientalmente frágiles. Eso que se ve verde son corredores biológicos, ¿verdad? Los corredores biológicos tal vez no están definidos como áreas silvestres protegidas, pero sí son áreas importantes para tenerlas en cuenta dentro de un desarrollo. Porque si son corredores es porque son sitios de paso de fauna o sitios, ¿verdad?, importantes para la sostenibilidad del recurso biológico del país. Entonces, estos mapas hay que tenerlos casi que a la mano, donde si usted me dice, bueno, es que tengo un proyecto en tal sector, bueno, voy a primero verificar, y para eso ya hay mucha información, hay una información del SNIP, ¿verdad? Que es el sistema que ha concentrado toda la información de diferentes entes para que nosotros podamos entrar, disponer de esa información y ver qué limitaciones tenemos y bajo esas limitaciones decirle a un desarrollador, vea, usted tiene ciertas limitaciones y tiene que adaptar su proyecto a esas limitaciones, o si no, no los puede hacer. Es importante saber que dentro de los instrumentos importantes de una evaluación de impacto ambiental están el estudio de impacto ambiental. Es importante distinguir entre un estudio y una evaluación de impacto ambiental. Y no quiero decir que uno es más importante que el otro, no. Simplemente que la evaluación de impacto ambiental es todo el proceso, todo el procedimiento, y el estudio de impacto ambiental es el documento físico, ¿verdad?, resultante del proceso de evaluación de impacto ambiental. Es un documento donde está toda la evaluación interdisciplinaria, donde se plasma todo lo que es el diagnóstico del entorno, la matriz de evaluación de impacto y las medidas de mitigación trabajadas bajo lo que llamamos el plan de gestión ambiental. Y si todo este compendio y todo ese documento nos dice y nos concluye que el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental, entonces ahí es donde SETENA lo revisa para ver si efectivamente cumple con eso que decimos nosotros para decir que es viable o no viable. ¿Okay? El plan de gestión ambiental es otra herramienta, eso vamos a ver todo un tema específico sobre ese tema, pero el plan de gestión ambiental es una de las herramientas más importantes dentro de la evaluación de impacto, porque es la que nos dice cuáles son las medidas para mitigar, prevenir, corregir o compensar los impactos ambientales. Y dentro del plan de gestión ambiental es fundamental conocer cuáles son las principales medidas ambientales que vamos a trabajar para que el proyecto sea viable. Entonces, por ejemplo, aquí tengo algunas fotos de medidas que hemos aplicado. Me ha tocado estar en proyectos donde tengo que estar supervisando que se apliquen las medidas. Vea, por ejemplo, esta calle, que ustedes ven aquí, ¿verdad? Todo esto que ustedes ven aquí es un talud, que si no hubiéramos puesto este geotextil, que el geotextil tiene una semilla que cuando llueve el zacate crece y lo tapa, se ve muy bonito. Además de que esto protege el golpeteo del agua que hace que el talud se erosione. Entonces esta calle se va a mantener bien y esto no genera erosión, que esto puede ir a algún río o quebrada. Estas son piñeras, me ha tocado trabajar con varias piñeras donde hemos tenido que trabajar para que todo este sedimento, cuando llueve, de estos canales, no caigan al río, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se ponen aquí unas laminitas, hasta de la misma piña o laminitas como de bambú o de madera, para ir deteniendo el sedimento, y aquí además hay como una caja de tierra, que todo el sedimento que pase va a caer aquí. Esto se va llenando y esto se vuelve y reincorpora a la tierra. ¿Para qué? Para que esto no se acumule y si se acumula y no se hace manejo, tratamiento, todo este sedimento puede caer al río
que además de llenar el río de sedimento, mucho de ese sedimento puede ir con partículas o ¿cómo se llama? Sí, partículas o residuos de los agroquímicos. Ok, esto es un plan de compensación que hicimos. Hicimos una reforestación, ya esto tiene árboles ya de 6, 7, 8 metros, todo esto se regeneró, se hizo un proceso de enriquecimiento, entonces la parte de la compensación fue mejorar el terreno. Medidas importantes como estas, esto es pura salud y seguridad ocupacional, que el personal esté con su chaleco, con su casco, con sus anteojos y guantes si requerido, todo eso es parte de las medidas ambientales que hay que tomar en cuenta. Después el tema de la viabilidad ambiental. La viabilidad ambiental es cuando ya el proyecto, de acuerdo a todas estas características que planteamos, es viable desde el punto de vista ambiental. Entonces lo que se da es una viabilidad ambiental, la CEPENA en este caso, y el responsable ambiental es el profesional que una vez que el proyecto es viable, le da seguimiento a los proyectos. En ese momento, digamos, yo cumplo mucha función de evaluador y también cumplo en función de responsable ambiental ante diferentes proyectos. Así como yo evalúo, también voy y verifico que cumplen con las medidas ambientales en el momento, así como lo estableció el plan de gestión, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, muchos de estos conceptos los vamos a seguir viendo, por eso es que yo los retomo aquí. Vamos a seguir hablando de impacto, de PGA, vamos a seguir hablando de área de proyecto, ¿verdad? Vamos a tener aquí el caso es ustedes delimiten área de proyecto, que liberen esa capacidad que ustedes tienen, ¿ok? ¿Para qué? Para que ¿cómo se llama? Profe, ¿Sí? perdón por interrumpirlo, pero podría repetirlo, es que se le cortó todo como muy extraño, ¿Se me cortó hasta dónde? como el último minuto. Lo ultimito que dijo. ¿El qué? Después de que dijo que estos temas los íbamos a seguir. Bueno, no fue mucho. No. No, perfecto. ¿Quién sabe? Seguro se bajó el internet de un toquecito y ahora sí me escuchan bien. Sí, ¿Seguros? ¿Seguras? es que era como un sonido extraño, Sí. como a fondo, no sé. Sí, y Ya, ahora sí se escucha bien. Sí. es que tengo un ventilador, debe ser eso. Estamos con mucho calor. Sí, ese ventilador, lo que pasa es que sí estaba seguro sonando y uno no lo percibe. Pero bueno, y ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, ya todo bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver, lo que yo les decía es que muchos de estos conceptos los vamos a seguir repasando, ¿verdad? Para poder evaluar es muy importante saber definir áreas de proyecto, áreas de influencia, etcétera. Pero eso vamos a tener práctica, o sea, así que no se estresen, no se preocupen si les quedó todavía alguna inquietud, porque eso lo vamos a ver ya desde el punto de vista práctico. Entonces ahí es donde yo les voy a quitar ese miedo de, bueno, es que cómo defino un área de proyecto y hasta cuánto, y si le pongo 500, si le pongo, bueno, vamos a hacer prácticas para que ustedes se tomen la libertad y apliquen sus conocimientos para que puedan definir áreas de proyecto, áreas de influencia. Yo las evaluaré, ahí tenemos una red de alimentación y eso es parte de esto, ¿verdad? Entonces, esto es una pincelada de mucho de lo que vamos a venir a ver. Ya cada uno de estos temas los vamos a empezar a desglosar. De hoy en 8 vamos a ver ese tema 2 que van a ver que es muy rico, porque ahí es donde ustedes van y ojalá puedan estar todos, igual lo vamos a grabar, pero y saquen todas las preguntas porque cuando ustedes salgan de aquí, ya a ustedes les queda un año prácticamente y ustedes van a salir, su énfasis van a tener que incorporarse en esto y tienen que tener conocimiento de todos estos componentes, cuál es la normativa que hay, cuáles son los reglamentos. Y yo siempre voy a estar ahí para cuando tengan dudas, no hay ningún problema. Yo todavía atiendo a ex estudiantes de hace
5 años, 7 años. Y con mucho gusto lo hago. Pero es importante que cuando salgan ustedes tengan esa propiedad para poder hablar de esto con mucho más confianza. Ok, entonces es parte de esto de lo que vamos a empezar a ver. Dudas, porfa. Si tienen dudas, discutamos un poco. ¿Cómo lo ven? ¿Qué dudas tienen sobre esto? Yo no tengo, pero sí siento que tengo que repasar bien los conceptos de nuevo para que me quede bien claro. Ok. Sí, sí pueden. Perdón, esta materia les va a quedar, ¿verdad? Ustedes lo pueden. Parte del examen es volver a repasar un poquito esto. Pero la idea es que repasen y si tienen duda de algún concepto, que yo traté de no leerlos para no aburrirlos, es que ustedes lo lean, pero lo que traté fue interpretar cada uno de estos términos y ponerlos en un panorama más práctico. Pero esa es un poco la idea. Sí, ¿tenía alguien una pregunta? No era una pregunta, sino que si a mí me pasa igual que Nikki, que tengo que repasar todo de nuevo como para sacar dudas y cuestiones así. Ok, ¿alguien más? Profe, Profe, creo que... bueno, Dale, Nico, hola. bueno, gracias. Solo iba a preguntar como, digamos, esos conceptos que estaban ahí como de áreas de protección y áreas ambientalmente frágil, ¿eso salió de dónde lo tomó? ¿Como de algún reglamento? O, Ok, las definiciones. Sí, vamos a ver. El área de proyecto, perdón, el área de protección, vamos a ver. bueno, Esta definición es general, ¿verdad? Es general, pero definitivamente sí tiene mucha relación con las áreas de protección definidas por nuestra legislación. Aquí la única ley que define áreas de protección, principalmente hídricas, es la ley forestal, con el artículo 33, ¿verdad? Y 34. El 33 me define cuáles son y el 34 qué es lo que me prohíbe hacer. Es importante. pero, perdón, me refería como más como, por ejemplo, a esta de ambientalmente frágil o como los otros que decía como El área lo de ambiental, las áreas de influencia y eso. esos son tomados de la normativa, o sea, el reglamento 31849. El área ambientalmente Ah, frágil, ok. ajá, eso está tomado de la norma, principalmente. Son conceptos, ¿verdad? Generales. ¿Y por qué digo generales? Porque tal vez así como lo vemos es un concepto nada más. La parte práctica es lo que hay que ya empezar a trabajar. Si ustedes se ponen a revisar y a estudiar la literatura, van a seguir buscando y encontrando términos como estos, ¿verdad? Por ejemplo, área de influencia directa dice, es como el área fuera de área de proyecto donde los impactos que genera la actividad afectan directamente el medio. O sea, me está diciendo lo mismo y no puede decir otra cosa. El tema es cómo calcularlo. Y eso es lo que vamos a ver desde el punto de vista práctico. Y ninguna norma te lo va a decir, por lo menos aquí a nivel nacional me ha tocado revisar normativa a nivel latinoamericano, me ha tocado ir a dar cursos a El Salvador, Ecuador, a República Dominicana, y me ha tocado un poquito escarbar normativas para ver si hay diferencias con la nuestra y realmente hay mucha similitud. Y todavía son normas más generales todavía. Entonces, un poco la parte técnica, yo siento que el SETENA y a nivel del Ministerio de Ambiente se ha hecho mucho, y se ha hecho mucho protocolo, se ha tratado de hacer mucho instrumento, y lo vamos a ver, para que el consultor tenga como referencia, ¿verdad? Pero hay muchos conceptos, hay muchos aspectos que solo ¿cómo se llama? Solo la práctica no la da, ¿verdad? La práctica y también el conocimiento que vaya haciendo usted y vaya adquiriendo años tras años, por eso hay que seguir actualizándose uno poco a poco. A mí honestamente me lo ha dado la práctica, ¿verdad? Yo, por ejemplo, las áreas de influencia las defino siempre con mi equipo interdisciplinario. Incluso definimos un área base, un área de referencia, donde lo hacemos en común.
Entonces, por ejemplo, todo el equipo interdisciplinario nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, de acuerdo a las características del sitio, ¿qué les parece si el área de influencia biofísica la determinamos como de 1 kilómetro? Hacemos un buffer ahí de 1 kilómetro y decimos, bueno, trabajemos sobre esto. Puede ser que el área de influencia varíe, ¿verdad? Ya me ha pasado, por ejemplo, socialmente pasa mucho. El área de influencia social siempre va a ser muy diferente al área de influencia biofísica, porque, vamos a ver, les voy a dar el ejemplo de Cruzitas. Cruzitas, ¿verdad? Que es un proyecto que es allá en la zona norte, ustedes lo han escuchado mucho. A mí me tocó hacer una valoración en Cruzitas posterior a todo lo que pasó. Entonces me tocó conocer toda esa zona. Y por ejemplo, donde se iba a hacer el proyecto, la población más cercana, el poblado fuerte más cercano está como a 20 kilómetros, ¿verdad? Entonces yo no puedo definir un área de influencia biofísica de 20 kilómetros, que es mucho, y mentiras que yo a 20 kilómetros con ese proyecto voy a afectar desde el punto de vista físico-biológico, pero socialmente sí. Entonces yo siempre separo el área de influencia biofísica y el área de influencia social, como este ejemplo, ¿verdad? Como este ejemplo. Este ejemplo yo defino aquí, y si ustedes ven hay población que se me sale, por ejemplo, este relleno sanitario, el hecho de que se haga aquí, la afectación directa va a ser en esto amarillo. Ahora, Jacó está fuera de esa área de influencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente no va a haber una afectación hasta Jacó del suelo, del agua, del aire, etc. Pero desde el punto de vista social sí, ¿verdad? Y está fuera de esta área. Entonces yo lo separé. Entonces marqué en un cuadro los poblados desde el punto de vista social y los círculos desde el punto de vista biofísico. Y aquí se muestra, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Ok, con mucho gusto. Igual yo los insto a que esto es parte de lo que yo les presento como referencia. Ustedes pueden buscar después más, pueden buscar otras definiciones, pueden buscar otras metodologías de aplicación. Vamos a ver, la evaluación de impacto ambiental se aplica en todo el mundo. En México, yo he revisado estudios de impacto ambiental en México muy similares a los de aquí, pero tienen algunas cosas diferentes, muchas cosas interesantes que uno puede aplicarlas acá y muchas cosas de acá que se pueden aplicar allá. Entonces, esto es ¿cómo se llama? Un área que día a día y se puede seguir estudiando más y cada día aparecen. O sea, la teoría es muy similar y va a ser siendo muy similar. Lo que puede ir variando es los entornos, el conocimiento de los entornos, cada investigación que se haga es importantísimo. Por ejemplo, cada vez que conocemos más nuestro entorno, a veces nos ha tocado trabajar en proyectos que nos encontramos entornos que no nos habíamos topado, por ejemplo, ciertas especies forestales que no nos habíamos topado, cierta fauna que no nos habíamos topado. Entonces, conforme usted vaya estudiando más entornos, usted va enriqueciendo más su conocimiento y va enriqueciendo más el conocimiento del país, porque usted ya puede usar como referencia. Mira, es que allá en Tilarán hicieron un estudio de impacto ambiental y se encontraron una vegetación muy similar a la de nuestro proyecto. Bueno, vamos a ver, estudiamos ese otro estudio de impacto ambiental. Todos los estudios de impacto ambiental que se presentan a CETENA son públicos. Ustedes pueden ir a sacarlos, pueden sacarles copia. Entonces, eso es información que el país podría aprovechar. ¿Allí más? Profe, es que ahora usted dijo como algo de la intensidad que podía tener un proyecto. Entonces, no sé si lo que dijo después, que creo que eran como algunos factores, eso es lo que lo define o si está definido por otras cosas. O es que no sé, Ok, como qué es intensidad. el término intensidad se lo voy a poner en temas más prácticos, ¿ok? Porque cuando usted valora el impacto se puede valorar de diferentes dimensiones, ¿ok? Por ejemplo, la extensión, la magnitud. Entonces, el impacto puede ser de una magnitud alta. ¿Qué quiere decir? Bueno, que
que si yo voy a desarrollar vamos a ver, ustedes han visto un tajo, sí, que es minería, un tajo, ¿lo han visto? Sí, ¿Verdad? Todos han visto un tajo. Bueno, ahí atrás tenemos uno, el TEC, ¿verdad? El de Cartago, ahí en la cementera, en Holcim. Ahí hay un tajo, eso se ve de todo lado, ¿cierto? O no sé si los han llevado ahí a Holcim. Todavía no. Es un Sí, poquito sí. raro. Sí, ok. Un tajo, vamos a ver si es una propiedad de 5 hectáreas. Por lo general los tajos tienen una magnitud alta. ¿Por qué? Porque esas 5 hectáreas van a abrir terreno, digamos que el 50%. Entonces, es mover tierra, es quitar toda la vegetación, es quitar todo el terreno, es romper, es sacar material y eso queda pelado, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que hay una magnitud amplia porque abarca gran cantidad del área. Pero resulta que no es lo mismo que yo de esas 5 hectáreas, yo tenga que, o esa área efectiva, yo tenga que cortar un bosque, ¿verdad? A que realmente eso sea un potrero, ¿cierto? Entonces, si eso es un bosque con especies importantes y todo, entonces, además de que el proyecto es extenso, el proyecto también es intenso. ¿Por qué? Porque el impacto, la significancia de esas especies y ese ecosistema es muy fuerte. Entonces hay una intensidad alta, además de lo amplio. A diferencia que fuera amplio, pero digamos es un potrero y lo que hay que cortar son árboles aislados, o resulta que hay una plantación de ciprés, entonces no es lo mismo cortar una plantación que son árboles plantados, que un bosque, ¿verdad? Entonces, ahí la intensidad baja, ¿cierto? Porque la importancia de ese ecosistema no es tan alta como si fuera un bosque. Eso es lo que llamamos intensidad. Voy a poner al revés. Puede ser que el proyecto sea pequeño, digamos, en una propiedad de 2.000 metros cuadrados, pero resulta que cuando vamos a cortar los árboles, entonces ahí la magnitud es baja, pero tenemos que cortar 5 árboles. Resulta que esos 5 árboles son de caoba, de cristóbal, que todos son especies vedadas, ¿verdad? Entonces, es poco, es pequeño, pero al ser especies muy importantes, su intensidad o su importancia se amplía. Entonces puede ser magnitud baja, pero una intensidad alta, ¿verdad? O una intensidad baja diciendo, bueno, es magnitud baja porque es pequeño y además los árboles que hay que cortar son teca, melina o es eucalipto que son plantados o son unos mangos que hay por ahí, unos limones. Entonces son especies que son plantadas, es un área que ya ha sido afectada, entonces la intensidad baja. Entonces ven, entonces nosotros cuando valoramos impacto lo valoramos por su magnitud, por su intensidad, lo valoramos también por su duración. No es lo mismo un impacto que se hizo hoy y ya no más. Digamos, nosotros cortamos árboles y ya no más se cortan árboles, el impacto se mantiene. O, por ejemplo, impactos duraderos en el tiempo. Entonces, un impacto duradero es este ejemplo que tengo aquí. Por ejemplo, estas chimeneas que se ven aquí, estas o estas que se ven aquí abajo, que el impacto sobre el aire es permanente o por lo menos periódico. O por ejemplo, esta fumigación. Tenemos agricultura y vamos a tener fumigación cada cierto tiempo, o sea, es periódico. Entonces, el impacto es periódico, no es un impacto que es espontáneo, pasó un momento y ya no más. Entonces, cuando nosotros valoramos impactos, hay que valorarlos pensando en diferentes situaciones. Y la suma de todas esas situaciones me va a dar un valor final. Y eso lo vamos a ver cuando vemos las matrices. Para eso son las matrices de valoración, porque hacemos una
hacemos una combinación de todas estas variables y al final vamos a tener un valor. Ese valor de importancia es el que me va a decir si el proyecto en ciertas acciones y en ciertos componentes del impacto va a ser alto, bajo, medio o muy bajo, ¿verdad? Y entonces, dependiendo si el impacto va a ser alto o muy alto, ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente en medidas de mitigación. Y si el impacto es bajo, muy bajo, entonces no tenemos que darle tanta importancia porque sabemos que el impacto va a ser muy bajo, no tenemos que meter tantos recursos hacia esos impactos, ¿verdad? Entonces, no sé si te queda claro ya con el término de intensidad. Sí, profe, súper claro. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Nos queda tiempito, si quieren aprovechar con algunas preguntas. No. ¿Ya empezaron con las clases? ¿O esta es la primera? No, yo empecé desde el lunes. El lunes. ¿Y qué? ¿Socado ya? Sí, un toque. Pero Esta es así es esta es la quinta clase de mi semana. La quinta, güey. Bueno, ahí sí. Entonces, ok, partiendo de eso, esa es la idea, un poquito las clases, la dinámica la idea es esta, que no sean tan largas. Yo quiero que ustedes vayan, ojalá, estudiando un poquito. Por eso les voy a mandar las presentaciones con anterioridad. Incluso ustedes ya en el TEC Digital tienen ya las 3 primeras clases. Por favor, vayan leyendo la clase en 8 para que traigan preguntas, porfa, que son presentaciones relativamente pequeñas, peguen una ojeadita, vayan. O sea, la idea es que traigan ya dudas, ¿verdad? De lo que puedan ver ahí. Y además de que subí una carpeta, esa carpeta que corresponde a la clase de la próxima semana, es un compendio de toda la normativa que está relacionada con este tema. En temas ambientales hay mucha normativa. Entonces ahí lo que puse fue la principal, ¿verdad? La que más me interesa que conozcan para efectos de este curso. Sin embargo, no quiere decir que hay más normas, ¿verdad? Este país está lleno. Entonces, para que lo peguen una repasadita, para que lo descarguen, lo puedan ir leyendo y lo descarguen en la compu para que cuando tengamos la clase lo puedan estar revisando, ojeando un poquito. ¿Está bien? Gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces si no más por el momento, vi que me mandaron el link, ¿verdad? Ah, bueno, lo mandaron aquí. No, profe, pero ya lo agregué en el grupo igual. Allá hizo el grupo. Sí, ya está. No lo vi. Se llama... ¿y dónde está? Ya, o sea, ya armaron el grupo ¿y cómo se llama? Evaluación de impacto. No me sale. Mm, No me sale. A ver. profe, si no, entre por el link para ver. Al rato y yo apunté mal el número. Puede ser. Okay. Vamos a ver. Sí, aquí ya lo estoy viendo. Hay alguien que no están tus contactos. Ok. Perfecto. Ya usted, ya ok. Ya estoy. No me salí aquí.
Ok. Y ahora sí, entonces ya estamos, ¿verdad? Entonces yo ahí ¿qué hemos quedado? Ah, bueno, porfa, en este grupo me pasan el correo electrónico, ¿está bien? Está bien, profe. Me ponen ahí el nombre y correo para saber de quién es cada correo y entonces ya yo ya tengo los correos. ¿Les parece? Sí, Profe, gracias. Muy bien, pero muchas gracias. Bueno, está bien. Entonces nos vemos de hoy en 8 a la 1 igual. Yo les voy a pasar el link. Es más, se los puedo pasar aquí ¿cómo se llama? Por el WhatsApp. Voy a ver qué tal me salió lo de la grabación. Yo lo que hago es que la paso al YouTube y yo les puedo incluso hasta pasar el link por WhatsApp por si quieren verlo en el teléfono, ir repasando ahí en la casa, no sé, en el paseo ahí, para cuando estén paseando se acuerden del curso, no sé. El peor lugar, dicen ustedes. Pero bueno, entonces lo hacemos así y nos vemos entonces de hoy en 8. Cualquier duda, entonces ya tenemos el grupo y estoy a la orden, ¿está bien? gracias. Claro, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Que Pasen una esté linda bien. tarde y nos vemos de hoy en 8. Pura vida. Hasta luego. Nos vemos. Bueno. Gracias, chao.